Bueno, entonces, vamos a analizar, siguiendo las directrices de la Sociedad Europea de la Hipertensión Arterial, en categorías. Nos indican como categoría óptima una presión sistólica menos de 120 y una diastólica menos de 80. Esto realmente es lo óptimo que se maneja actualmente a todo nivel, sobre todo en los pacientes renales. Esta es la presión que se debería mantener. Lo normal está catalogado dentro de una sistólica de 120 a 129 y la diastólica de 80 a 84. Normal alta, 130 a 139. Me permito hacer un paréntesis acá para indicar que muchos colegas manejamos, digo yo, porque alguna vez también lo he dicho, normal de acuerdo a la edad de los pacientes, porque hay que tomar en cuenta también la edad, la arteriosclerosis, ¿verdad?, que de alguna manera influye. Pero estos rangos, es normal, de acuerdo a la edad, este tipo de rango. Bueno, luego tenemos la normal alta, de 130 a 139, una sistólica y una diastólica de 85 a 89. La grado 1, catalogada como hipertensión arterial leve, de 140 a 159 la sistólica y la diastólica de 100 a 109. Perdón, la de 90 a 99. La hipertensión grado 2, moderado, de 160 a 179, la sistólica, con una diastólica de 100 a 109. La hipertensión arterial grado 3, grave, que es la que nosotros habitualmente manejamos de grave para más allá, como van a ver, es mayor o igual a 180 la sistólica y mayor o igual la diastólica a 110. La hipertensión arterial sistólica aislada es una presión mayor o igual a 140 la sistólica y la diastólica menor o igual a 90. Estas presiones son las catalogadas como graves o malignas, porque nosotros manejamos, y van a ver ustedes y van a tener esa oportunidad en las salas de nefrología sobre todo, las presiones son altísimas cuando son de origen glomerulares exclusivamente y en las lúpicas igual. Entonces llegan muchas veces a 220, 240 la sistólica y una mínima llega hasta 140, 160. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo. Es por eso que nosotros hacemos el sinergismo de varios antihipertensivos y utilización, obviamente, en la primera escala, ¿no es cierto?, que ustedes ya deben saber, son los diuréticos. Bien, entonces, la clínica en general es silenciosa, por eso precisamente se denomina hipertensión arterial como el asesino silencioso, ¿verdad? Entonces, hasta que aparezca la sintomatología de la enfermedad renal crónica. Estamos hablando siempre dentro de los renales. Y ya la enfermedad renal crónica, como ustedes bien saben, se manifiesta cuando se hace sintomática, obviamente, con el síndrome urémico, ¿verdad? Presentan anorexia, náuseas, vómitos, pruritos. Siempre ponemos esta sintomatología de tipo gástrica, sobre todo, ¿no es cierto?, digestiva, porque es la más sensible y la más llamativa, tanto para los pacientes y por ende se ha hecho ya casi una rutina en los nefrólogos. Igualmente, obviamente que el síndrome urémico es a todo nivel, jóvenes, en todos los órganos y sistemas, pero esta es la más llamativa, la más sensible y la que más trae a los pacientes a la consulta. Y ni siquiera trae a los pacientes a la consulta de nefrología, generalmente llegan al gastro, ¿no es cierto?, porque lo asocian siempre con problemas gastroenterológicos de cualquier naturaleza, menos de un fondo renal crónico. Luego tenemos la sintomatología de daños orgánicos ya relacionados con la hipertensión arterial, como por ejemplo alteraciones en el fondo de ojo, alteraciones en el sistema nervioso, los ictus, como vamos a ver, ¿no es cierto?, dentro de las complicaciones, los accidentes cerebrovasculares, las hemorragias, etcétera, las alteraciones cardiovasculares, que es con lo que más llega el paciente renal crónico al óbito, o sea, al fallecimiento. No llega tanto por la uremia, ¿no es cierto?, sino por los problemas cardiovasculares, por la arteriosclerosis, por los ateromas, en fin, muchas complicaciones que se van juntando dentro de una persona que tiene varias comorbilidades. Y luego alteraciones vasculares periféricas. Y aquí tenemos una hipertensión esencial benigna que tiene ya este tipo de compromisos, compromete a los riñones, que es lo que estamos analizando ahora, una hipertensión arterial esencial.
que cataloga y que compromete a los riñones, ¿no es cierto? Y obviamente los demás órganos cardíacos, el fondo de ojo, a nivel cerebral, las complicaciones y obviamente a nivel renal. Ya en la fase maligna, todas las complicaciones se van a acentuar y se van a hacer ya irreversibles. El examen clínico del fondo de ojo es muy importante que un clínico se habitúe a realizar esto, porque no siempre vamos a tener a mano, y ustedes no siempre van a tener a mano, ¿no es cierto?, con médicos de primer nivel, los especialistas, y no vamos a estar derivando en cada. Entonces hay que tener siempre, por ejemplo, para ver un fondo de ojo, es importante como tener, por ejemplo, un otoscopio para ver los problemas de oído. Esos elementos e instrumentos de apoyo de diagnóstico para un médico nunca nos deben faltar, jóvenes, tanto en la consulta privada como en la atención de primer nivel. Entonces, el fondo de ojo es muy importante ya reconocer la estructura. Ustedes que van a entrar a internado, sean bastante acuciosos, bastante curiosos y persigan prácticamente, si me permiten el término, ¿no es cierto?, a los especialistas cuando estén rotando con ellos, y aunque no roten, si llevan una interconsulta, por favor me permite, doctor, puedo ver, me puede enseñar qué estamos viendo en este momento. Son cosas tan fundamentales, jóvenes, que no podemos obviar ni pasar, ¿no es cierto? No solamente no se conformen con que uno les muestre, así como yo les estoy mostrando. Ustedes en la práctica tienen que aprender ya a ver, y la única forma de que van a aprender es hacerse indicar con los especialistas respectivos en su momento este tipo de alteraciones que tienen que ser ya familiarizadas, porque hipertensión van a ver ustedes a cada paso, jóvenes. Hoy en día las hipertensiones de origen esencial, que son en su mayor porcentaje, como hemos visto, ¿verdad?, hasta entre un 90 y 95% son esenciales. Entonces van a haber mucha hipertensión por cualquier motivo que no sea identificado. Ya el 5% restante recién es secundaria, y dentro de la secundaria hemos dicho que quien lleva la batuta es la parte renal. Entonces, tengan muy en cuenta aquellos, ¿ya? Entonces, en el fondo de ojo hay hiperplasia y espasmos arteriolares, con exudado y hemorragia. Los espasmos obviamente se van a ver, ¿no es cierto?, en sectores como que ya no se estuviera visualizando, son espasmos vasculares. Y ya aquí tenemos todo el exudado. Las hemorragias son muy importantes, aquí las hemorragias son muy importantes, esos detalles. Obviamente no nos va a faltar y no nos debe faltar nunca. Ustedes como médicos, donde vayan, jóvenes, así estén yendo de vacaciones, son médicos, tienen que llevar su tensiómetro y su endoscopio, ¿no es cierto? Son médicos, siempre hay una emergencia, si no es en la familia, es en el vecino, es en la calle, es en el autobús, es donde sean, jóvenes. A uno le toca ver pacientes en cualquier lugar. Es muy importante. Uno no puede decir, por ejemplo, no puede estar callado ante un evento que ve en la calle y decir un médico y pasar por alto o estar expectativo. No, para algo estamos estudiando, jóvenes. Algo tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros estemos al pendiente de todo aquello y pensando que en cualquier momento van a necesitar de nuestra participación. Muy bien. El diagnóstico de nefropatía entonces hipertensiva por exclusión ante la ausencia de datos de otro tipo de nefropatía fundamentado por un soporte histológico, por ejemplo. No existen signos o síntomas específicos, ya lo estamos diciendo, pero sí algunos hallazgos clínicos indicativos de una hipertensión arterial crónica como antecedente, la raza, que es muy importante, el sexo, ¿no es cierto?, que es más frecuente en los varones, hemos indicado, la edad, por lo que acabamos de decir, la misma evolución cronológica de todas las personas, ¿no es cierto? Llegamos a tener una hipertensión en algún momento por la arteriosclerosis si es que no tenemos una patología de base. Entonces, por la misma evolución fisiológica. Luego tenemos alteraciones a nivel cardíaco como la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la enfermedad renal crónica leve que se va a presentar. En el laboratorio y los estudios complementarios no debemos obviar, por ejemplo, un hemograma completo en todo paciente hipertenso, porque estudiar a un paciente hipertenso, jóvenes, no es tan fácil. No es tan fácil, ¿por qué? Porque se requiere de una serie de estudios que son muy costosos en primer lugar. Y todos los estudios no están a nuestra mano para empezar. Muchas veces a los pacientes hay que derivar a otras ciudades, ¿no es cierto? Entonces, son estudios costosos, laboriosos y muchas veces tienen también su riesgo de complicación. Entonces, no es muy fácil llegar a estudiar
hasta llegar a su punto etiológico. Eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Siempre es lo ideal saber a qué se debe esa hipertensión. Pero como les digo una vez más, no es fácil por el costo y por las complicaciones o finalmente porque no existe en nuestro medio. Y en todo ronda, ¿en base a qué? Al factor económico, lamentablemente. Entonces hay que pensar en todo aquello, por lo tanto tenemos que saber hacer un buen tratamiento y de tal manera que no podamos comprometer además otros órganos, que es muy importante. Entonces, el hemograma completo, donde vamos a rastrear qué existe, por ejemplo, habrá una anemia, no habrá una anemia, ¿no es cierto?, para ver, relacionar con la parte renal, que es muy importante la anemia. Luego, la glucosa para ver si hay enfermedades metabólicas. La diabetes también es una enfermedad que está tomando parte activa y la batuta en muchas partes del mundo. En realidad se cree que esto se va a convertir en una pandemia dentro de poco. Pero hay que tener muy en cuenta la glucosa. No podemos nunca ignorarla, siempre pedir. La creatinina, la albúmina, si van hallando ya. Estos parámetros, sobre todo creatinina, albúmina, tienen que ir de la mano, jóvenes. No se olviden, paciente hipertenso, no es cierto, hasta que no se demuestre lo contrario, o va a venir del riñón o la hipertensión está comprometiendo a los riñones. Entonces debemos pedir, más aún si nosotros preguntamos al paciente si está orinando con espuma, por ejemplo. La espuma es signo de proteinuria y sabemos que la hipertensión da proteinuria. Entonces, todas esas cosas hay que ir averiguando, jóvenes. Bueno, el lipidograma para ver si no está con un proceso metabólico y más aún si la clínica nos está indicando. Todo esto es individualizado. Todo lo que hablábamos, jóvenes, es individualizado. Nunca se puede tomar como parámetros generales para todos los pacientes. Se pedirá y se hará una evaluación y un diagnóstico y un tratamiento individualizado, siempre, no se olvide. El ionograma, el ego, la depuración endógena de creatinina, proteinuria de 24 horas, no se olviden, en pacientes estamos pasando prácticas y muchas veces obvian este tipo de estudios. No se debe obviar, jóvenes, no se debe obviar, es muy importante. Depuración endógena de creatinina, si bien ustedes antecedentes clínicos patológicos ya, hay que pedirán la proteinuria siempre y cuando tenga edemas, por ejemplo, o siempre y cuando el paciente le dice que tiene espuma, aunque no tenga edemas, pero tiene que tener espuma, ¿no es cierto? Entonces tiene que pedir. Y si no, no, pueden obviar eso, pero la depuración tiene que estar. Entonces todo depende siempre de la clínica. El fondo de ojo, muchas veces no sabemos, casi nunca ni el paciente se enteró desde cuándo es hipertenso, llegó ya porque tuvo que llevar por cualquier cosa y le descubrieron. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? El fondo de ojo para ver las lesiones, la antigüedad, todo eso es importante. El electrocardiograma para ver ya si existe alteraciones, si existe compromiso de ese ventrículo izquierdo. Todo aquello va a aclarar nuestras dudas en favor de que es reciente o es antiguo el cuadro clínico. El diagnóstico por imágenes. La ecografía es muy importante, el tamaño del riñón. Hemos dicho que la ecografía sirve para ver el tamaño, la forma, la ubicación y el número, ¿verdad? Fundamentalmente, esos parámetros. Entonces nos va a ir indicando, por ejemplo, que igual si nos indican que los riñones están pequeñitos, entonces obviamente nos está orientando a un cuadro evolutivo de larga data que es crónico, que va a tener una esclerosis probablemente. La radiografía de tórax igualmente, el ecocardiograma, la biopsia renal obviamente se llevará a cabo solo si el diagnóstico sigue siendo poco claro para el clínico y para el mismo nefrólogo. En caso de hipertensión, ¿no es cierto? Estamos hablando de hipertensión, entonces biopsia solo si no está claro el diagnóstico, que muchos de estos exámenes complementarios nos van a orientar y nos van a guiar a un diagnóstico. No precisamente vamos a hacer la biopsia en el hipertenso para saber, no es así, jóvenes. En otro tipo de glomerulopatías, por supuesto que sí, en las glomerulopatías la batuta es ¿quién lleva la batuta? Decimos, ¿quién es primero en la biopsia? ¿No es cierto? Después de hacer la clínica y ver y encajar que está en una glomerulopatía, entonces tiene que haber la biopsia para saber. Pero no es así, por ejemplo, en la hipertensión arterial, no le vamos a estar haciendo una biopsia para saber. Entonces, hay otros métodos, ya en última instancia solamente. Bueno, y eso obviamente se lo deja el especialista, al criterio del especialista. Bien, en cuanto a la evolución, no parece evidente que la hipertensión esencial tratada pueda llegar a la insuficiencia renal crónica terminal. Si es bien tratada, bien manejada, difícilmente va a llevar a un paciente hasta la terminal.
puede llevarle a otro tipo de compromisos cardiovasculares, ¿no es cierto? A la inversa es otra cosa. Algunos autores han postulado que las alteraciones estructurales renales podrían preceder a la hipertensión arterial. Puede ser que el paciente tenga otra nefropatía de cualquier otra naturaleza, ¿no es cierto? Por lo tanto, está previamente instaurado, desarrollado en un organismo antes que aparezca la hipertensión, que podría ser esencial. Muy bien, entonces, y sería un proceso intrínseco que podría producir alteraciones en la microvasculatura renal con pérdida de su autorregulación primariamente, o bien en una excesiva vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente o una vasodilatación persistente en la misma, con disminución del flujo plasmático renal crónicamente alterado, que a largo plazo obviamente va a llevar a la hipertensión y a la enfermedad renal, y está a la enfermedad renal crónica, pero a larguísimo plazo. Y si la hipertensión no ha sido bien controlada, jóvenes, porque cuando es bien controlada, ya hemos visto, difícilmente la esencial va a llegar a la terminal crónica renal, estamos hablando, pero si ha sido bien llevada y bien tratada, ¿no es cierto? Y si el paciente también ha cumplido, obviamente, aquí es compromiso y función de ambos, médico-paciente. Todas las complicaciones de la hipertensión arterial pueden presentarse, ¿no es cierto?, si esta no es controlada, estamos reiterando. Pueden haber alteraciones cerebrales como demencia vascular, evento vascular cerebral, ataque isquémico transitorio, rotura de aneurismas. Cuando es rotura de aneurismas jóvenes, en general la muerte es casi inminente, ¿no es cierto? Porque difícilmente tendría que estar en un centro hospitalario o cerca de un centro hospitalario para hacer un diagnóstico rápido e intervenir. Los aneurismas son bien difíciles de resolverlos porque casi son de muerte instantánea. Realmente tendría que tener mucha suerte el paciente de estar cerca a un centro de tercer nivel donde se pueda actuar de inmediato y poder resolverlo. La insuficiencia renal crónica es otra complicación, sin duda, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la angina de pecho, el infarto, insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. También las complicaciones, reiteramos, a nivel de la visión, ¿verdad? A nivel de la vista y la retinopatía hipertensiva, la enfermedad renal arterial periférica, los aneurismas y la disección aórtica también. Bien, la disfunción diastólica va a alterar y va a disminuir la compliance del corazón, por supuesto, ¿no es cierto? Esa capacidad que tiene de contracción y del gasto cardíaco que tiene. Puede afectar entonces precozmente al corazón, al ventrículo izquierdo, produciendo una hipertrofia de la misma. Hay aumento de la presión a nivel del ventrículo y hay hipertrofia. Se traduce clínicamente por disnea de esfuerzo y radiológicamente el corazón aparenta normalidad radiológicamente. De inicio se mantiene el equilibrio del consumo miocardio de oxígeno, de inicio. La reserva coronaria en el hipertenso está disminuida desde muy temprano porque el remodelado de las arterias coronarias disminuye la relación luz-pared. El flujo coronario es predominantemente diastólica y se ve comprometido por el aumento de la presión transmural originado por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertensión arterial, entonces, causa con mucha frecuencia el accidente vasculocerebral, el infarto cerebral aterotrombótico, la hemorragia intraparenquimatosa, el riesgo de accidentes vasculares con una relación proporcional a todos los problemas cardiovasculares y los ictus cerebrales. Los diagnósticos a realizar, ¿no es cierto?, todas las exploraciones complementarias que se podría hacer, pero que ya les digo una vez más, son de alto costo, son muy invasivos también, y porque son invasivos, como por ejemplo una arteriografía, ¿no es cierto?, transfemoral, etcétera, son bastante invasivos y bastante riesgosos. Así como son de utilidad, tienen también su problema, y un problema bastante complicado para los pacientes y para los médicos, obviamente. Los diagnósticos diferenciales: hipertensión arterial leve o moderada asintomática, con una cefalea, con somnolencia, confusión, trastornos visuales, náuseas y vómitos. El feocromocitoma generalmente se presenta con ansiedad, palpitaciones, transpiración, palidez, temblor, o sea,
este tipo de presentación de la hipertensión es bien típica y patognomónica del feocromocitoma. Los que hemos tenido oportunidad de ver, obviamente nunca nos olvidamos, porque de pronto se lo va al paciente, ¿no es cierto?, que presenta un enrojecimiento en la cara y luego una transpiración y una palidez llamativa con palpitaciones, ansiedad, tal cual. Asimismo, se los llega a ver a algunos pacientes que tienen feocromocitoma. Luego tenemos el aldosteronismo primario, que presenta generalmente debilidad muscular, poliguria, nicturia e hipopotasemia. Y la insuficiencia cardíaca congestiva con disnea, paroxismo nocturno, etc. Son sus diagnósticos diferenciales fundamentalmente. Bien. Es importante, ya estamos viendo, abordando el tratamiento, ¿no es cierto?, que son los cambios de estilo de vida, que son muy fundamentales sin duda. ¿Y en qué consiste esta? En la reducción de peso, la restricción del sodio, de suplementos de potasio, suplementos de calcio, suplementos de magnesio. Muchas de estas sustancias están, por ejemplo, en los alimentos procesados. Y poco a poco ya en nuestro país también la gente ya se está acostumbrando a comprar más alimentos procesados. Entonces, por el tiempo, ¿verdad? Uno anda contra reloj cuando trabaja, entonces las distancias de algunas ciudades, sobre todo, no en todas, por suerte. Entonces uno ya se acostumbra a usar los alimentos procesados y que tienen en su composición muchos de estos elementos, ¿no es cierto?, como conservantes. Luego tenemos la reducción del consumo de alcohol, la actividad física y, obviamente, el tabaco. Todo esto tenemos que tener en cuenta para aconsejar un cambio de estilo de vida, sin olvidarse acá que debe hacer ejercicios, obviamente, y que tiene que hacer, además, tomar bastante líquido, ¿no es cierto? Es muy importante. Entonces, ¿cómo prevenir la hipertensión? Seguimos siendo reiterativos, cambiando el estilo de vida, que sea más saludable para tener una presión arterial saludable. Ahí tienen todas las recomendaciones que acabamos de ver. La dieta hiposódica, la restricción moderada o prolongada de sodio, vale la pena si es factible que el paciente la cumpla. ¿A qué se refiere esto? Porque nadie va a querer comer, jóvenes, nadie, sin sal. Hagan la prueba ustedes de comer sin sal, ¿no es cierto? Cuando hemos pasado visitas siempre, yo he trabajado 25 años de médico con asistencia hospitalaria, y jóvenes, me he peleado varias veces con las cocineras, con las monjitas y luego con las nutricionistas cuando han aparecido. ¿Por qué? Porque estamos indicando hiposódica, no estamos diciendo asódica, sin sal. No se puede, jóvenes, es imposible. Entonces tiene que ser siempre hiposódica, porque, como bien dice acá, ¿vale la pena dar asódica? No, porque el paciente no va a cumplir. Se va a dar modos. En los hospitales jóvenes la gente se suele llevar. Y no es que yo lo diga porque sí. Hemos visto, y a mí me consta últimamente. Hace poco, voy a hacer un paréntesis, me tocó llegar a estar internada en un hospital de acá y he visto cómo los pacientes jóvenes sacan debajo de su almohada su sal. Es increíble. Entonces, vean, no vale la pena hacer una dieta asódica. Tiene que ser hiposódica. Porque si es hiposódica, tiene alguito de sabor. Entonces hay que pensar en eso también, jóvenes, en que si vale la pena o no vale la pena. Ser estrictos totalmente o levemente. ¿Cuál es mejor para dar calidad de vida y para que el paciente cumpla? ¿Qué es lo mejor, verdad? Entonces, eso es siempre una forma de discutirlo y de ver riesgo-beneficio. Todo en la vida es así, riesgo-beneficio. Porque además, ¿qué sucede? Vale la pena y es factible de cumplirla porque reduce las catecolaminas, pero estamos hablando de moderada, jóvenes. Además, una dieta de sodio de 50 milimoles al día produce una reducción de un 22% de los accidentes cerebrovasculares y de un 16% de la enfermedad coronaria. La restricción severa, es decir, sin sal, y breve
de sodio, porque va a ser breve. Ningún paciente le va a cumplir, pero ninguno va a aumentar las catecolaminas plasmáticas. Y al contrario, va a ser contraproducente. Se ha visto ese tipo de estudios. El objetivo del tratamiento, ¿qué es? Mantener una presión arterial sistólica menos de 140 milímetros de mercurio con una diastólica menos de 90. Ese es el objetivo en un paciente ya hipertenso. No estamos hablando de las personas comunes y normales. Lo común y la normal hemos dicho que es de menos de 120 y menos de 80, ¿verdad? En ese rango que estén fluctuando. Pero ya si un paciente es hipertenso, y más si es hipertenso de los severos como manejamos, la presión arterial sistólica bastante aceptable es mantenerla en 140 y la diastólica en 90. Alcanzar la máxima reducción de la morbilidad. Ese es el objetivo. Ahora bien, la terapia antihipertensiva se ha asociado con la reducción de incidencias del ictus en un 30 a 40%, por supuesto que sí, del infarto agudo de miocardio hasta un 25% y de la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, mayor a 50%. Es importante por eso mantener presiones arteriales adecuadas, jóvenes. Y no acostumbrarse a decir al paciente, no, ¿cuántos años tiene usted de presión arterial? Y dice, hipertenso, doctor, ya será 10 o 15 años. Ya, para usted está normal así. No puede ser normal, jóvenes, 150, 100. No, es normal para usted. No pueden, jóvenes, por favor. Tienen que cumplir las clasificaciones, porque es así. En base a estudios he sacado esos términos medios, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué podemos hablar del suplemento de potasio? El potasio puede proteger los accidentes cerebrovasculares con una reducción de hasta el 40% de mortalidad, administrados en cantidades de 48 a 120 milimol día de cloruro de potasio. Un análisis combinado de 33 estudios ha detectado una disminución global de un 4.4 a 2.4 milímetros de mercurio de la presión arterial. Esta respuesta aparentemente, ¿no es cierto?, es mayor en la raza negra y después de administrar citrato o bicarbonato de potasio. Suplemento de calcio. La conexión entre ingesta de calcio y presión arterial a menudo es contradictoria. ¿Por qué? Porque no es de la magnitud suficiente. El efecto es demasiado limitado para avalar su prescripción. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero sin embargo no hay que menospreciarlo. Es importante. Suplemento de magnesio. Solo se debe indicar suplemento de magnesio a pacientes con deficiencia bien comprobada. Además, el efecto opresor del tabaco es responsable del importante aumento del remodelado de las arterias coronarias, que van a incidir en la disminución de la relación luz-pared que hemos dicho que se presenta, ¿verdad? El flujo coronario es predominantemente diastólica y se ve comprometido por el aumento de la presión transmural, originado por la hipertrofia ventricular y de la incidencia de accidentes cerebrovasculares y enfermedades coronarias en los fumadores, así como aparente resistencia al tratamiento antihipertensivo, empeoramiento del perfil lipídico, agravamiento de la resistencia a la insulina en aquellos con obesidad, muy importante. Bien. El consumo de más de 1 a 2 onzas, que es igual a 30 o 60 mililitros de etanol por día, se asocia con una prevalencia más alta de hipertensión arterial. Esto hay que tomarlo muy en cuenta en los consumidores consuetudinarios. ¿Y esto qué quiere decir? Que no vamos a tener al paciente borracho todos los días, ni lo vamos a considerar borracho todos los días para tomar en cuenta, ¿no es cierto? No, pero hay personas que tienen un consumo de esta. Por eso es importante saber medir, tener las concentraciones. Es importante, jóvenes, porque solamente así uno va a poder hacer una relación. Bueno, este se toma una copa, qué sé yo, todos los días, entonces tiempo, dosis dependiente, ¿no es cierto?, en esa cantidad. Entonces, así como se sacaron estos estudios. Entonces, reitero, el consumo de más de 1 o 2 onzas, que equivale a desde 30 a 60 ml de etanol por día, se asocia con una prevalencia más alta de la hipertensión arterial.
Tiene acción presora aguda por activación simpática, mediada centralmente si la ingesta supera más de 2 copas por día, que equivalen a 30 ml de etanol. Aconsejar solo hasta ese nivel. Entonces, bueno, señor, si a usted le gusta tomar todo, entonces tomemos en cuenta esta medida para poderle controlar. A lo mejor se lo suspende, pero qué difícil, ¿verdad? Entonces, por lo menos dar ese tipo de consejos, darse modos para que el paciente nos pueda entender, nos pueda comprender y pueda, de alguna manera, asumir su responsabilidad en un tratamiento. Si parece probable que aún esa cantidad provoque un efecto opresor, entonces se debe indicar la abstención, pero nunca una abstención total de inicio, jóvenes, nunca, así como hemos visto la sal, igualmente en sus costumbres de los pacientes y en sus hábitos, porque nadie de la noche a la mañana va a querer aceptar aquello, nadie. Así como la hipertensión o la enfermedad renal crónica se instaura de a poquito en el organismo, asimismo estos caballeros de a poquito, estas personas han ido adaptando su organismo a esa dosis de cigarro, esa dosis de alcohol, etc. Por lo tanto, hay que ir disminuyendo en forma paulatina, ¿no es cierto? Si tomaba 2 copitas, bueno, que tome 1 copita y media un mes. Al otro mes, con 1 nos quedamos. Y así sucesivamente hasta llegar a media. Muchas veces se suspende definitivamente, pero muchas veces, bueno, quédese con media. O quédese con no más de esto que estamos indicando acá, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener los métodos y la forma de convencer a nuestros pacientes. Muy bien. Entonces, se ha observado una significativa caída de la presión arterial con solo un descenso ponderal moderado. La disminución de 1 kilogramo de peso, eso es algo muy importante también. El sobrepeso, cómo está influyendo todo esto en la vida de cada paciente, de cada persona. Entonces, la disminución de 1 kilo de peso fue una caída de la presión sistólica y diastólica de 1.6 a 1, la sistólica y 1.3 la diastólica milímetros de mercurio. Miren, jóvenes, la disminución de 1 kilo de peso. Entonces, ¿cómo hay que trabajar con los pacientes para que vayan rebajando también en forma paulatina? Solamente una persona que pueda hacer una dieta estricta va a bajar, ¿no es cierto?, que sé yo, semanalmente un kilo, pero no lo vamos a poner en ese estado al paciente. No, baje 1 kilo por mes. Así de a poquito, suavito, con una restricción y una dieta bastante adecuada. Envíen a sus pacientes también a las dietitas para que les hagan una dieta bastante programada, que no sean drásticas, poner unas notitas y decir, por favor, no sea drástica, sino baje paulatinamente, de a poquito. ¿Qué queremos que el paciente cumpla, jóvenes? Estoy siendo reiterativa. Queremos que los pacientes cumplan y caminen bien. Entonces, debemos hacer las cosas también en forma paulatina, nunca hacer todo de brusco. No, pues usted no puede tomar más alcohol. Si usted quiere vivir, no haga esto, no haga esto. No se puede, jóvenes. No hagan eso nunca. La actividad física. Se ha comprobado de manera incontrovertible que la actividad física regular protege contra los accidentes cerebrovasculares. Es importante hacer ejercicios, jóvenes, y esta pandemia ojalá que haya enseñado a todos, ¿no es cierto?, a hacer un poco más de ejercicio, a hacer caminatas todos los días, todos los días. Muy bien, entonces tomar en cuenta todos los hábitos, el tabaco, el alcohol, la reducción de peso, ahí interviene la forma de comida, si la sal, si el alcohol, si las grasas, todo aquello, ¿verdad? Y la actividad física. Muy bien. Conclusiones de la terapia entonces no farmacológica. Las diversas modificaciones de los hábitos de vida reducirán la presión arterial de la mayoría de los hipertensos, en algunos hasta un nivel lo bastante seguros para obviar la farmacoterapia. Se debe probar obviamente, si el paciente va a ser cumplido, va a tomar conciencia de lo que le puede esperar a futuro, enseñar
explicar a los pacientes, darnos nuestro tiempo con el paciente, jóvenes. No pensemos mucho en nuestros bolsillos, pensemos más en la calidad de vida que queremos para nuestros pacientes. Debemos tomarnos el tiempo para poder explicar y hacer entender al paciente que puede tener esta complicación, esta otra y esta otra si usted no cumple. Entonces vamos a hacer las cosas, nos vamos a poner en campaña usted y yo, señor o señora, y vamos a ir haciendo un seguimiento de nuestra salud de a poquito. Para eso tiene que cumplir esto, de a poquito. Entonces, de a poquito se va ganando, jóvenes, ¿vean? Entonces, si uno trabaja de esa manera, por supuesto que va a lograr obtener todo esto. No crean ustedes que se ha visto este estudio cortándoles todos de golpe, porque en el mundo entero se ve y se sabe que los pacientes nunca van a cumplir, porque nunca, nadie, ¿no es cierto?, no quieren. Entonces, es horrible, además, jóvenes, yo les digo, es horrible. Muchas veces en la casa hemos hecho siempre, ¿no es cierto?, a ver cómo está la sazón de la comida sin sal, para poder ponernos en el zapato del paciente. Es horrible comer sin sal, jóvenes, entonces no cometan ese error, por favor. Trabajemos juntos de esa manera, en forma paulatina, siempre poco a poco, y vamos a tener mayores resultados positivos. Entonces, se debe probar una o más de estas terapias no medicamentosas en todos los casos. Así, aquellos con hipertensión leve pueden permanecer sin fármacos y aquellos con hipertensión arterial más severa pueden requerir menos medicación. Ahora bien, entramos a un tratamiento farmacológico y antihipertensivo. Es decir, si nosotros no hemos logrado obtener ningún tipo de resultado con ese tratamiento no farmacológico, con los cambios de estilo de vida, con todo aquello, entonces vamos a ya a entrar a un tratamiento farmacológico, ¿no es cierto? Y en esto lo primero que se utiliza que son los diuréticos. Y dentro de los diuréticos, ¿qué tipo de diuréticos se utiliza de inicio? Las tiazidas. Todos tienen sus complicaciones, por supuesto que todos tienen sus complicaciones, pero bueno, ahí está la ciencia y la medicina. Todos los medicamentos en general tienen una función, controlan o curan algo y sin embargo están dañando también los órganos. Entonces ahí siempre hay que hacer un equilibrio en el manejo de los medicamentos. Entonces, la disminución de la presión arterial con los diuréticos tipo tiazídicos de inicio, antihipertensivos y ECAs, ARA, bloqueadores de calcio y beta-bloqueantes. Fundamentalmente son los antihipertensivos que nosotros como neurólogos manejamos, fundamentalmente. Todos estos, ¿no es cierto?, haciendo un sinergismo, van a bajar todas las complicaciones de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son los diuréticos que usamos de entrada? Las tiazidas. Tenemos, por ejemplo, la clorotiazida. Las dosis 125 hasta 500 miligramos se puede dar en una sola vez por día. Ya la hidroclorotiazida de 12.5 hasta 25 o 50 miligramos inclusive por día. La politiazida de 2 a 4 miligramos una vez por día. La indapamida 1.25 a 2.5 miligramos por día. Un minutito, por favor. La indapamida 1.25 a 2.5 miligramos por día. La metolazona de 2.5 a 5 miligramos por día. Ahora, todo tiene su explicación. Al decir una vez por día es que los diuréticos siempre se deberían prescribir en la mañana. Siempre, jóvenes, porque son diuréticos. Y como diuréticos, ¿cuál es su función? Eliminar agua y sodio. Fundamentalmente, ¿no es cierto? El sodio va a arrastrar el agua. Por lo tanto, va a hacer orinar varias veces al paciente. ¿Y a qué paciente o a qué persona le va a gustar orinar toda la noche? ¿No es cierto? Entonces, jóvenes, por criterio no podemos hacer eso. Por eso se pone siempre una vez al día. Solamente si el paciente está internado y está con vía, entonces se le podrá poner horario. ¿Por qué? Porque necesitamos un control estricto y va a estar con sonda. No en todos los casos se le va a poner sonda, ¿no es cierto? Pero si queremos la diuresis horaria, que generalmente esto se utiliza en terapia intensiva, entonces va a estar con sondita y se le va a controlar. Pero no por usar diuréticos volviendo venoso le vamos a poner también sonda, ¿no es cierto, jóvenes? Entonces todo eso hay que ver, por favor. Si no
va a ser necesario controlar la diuresis horaria estricta. No es necesario ponerle sonda, en primer lugar. Por lo tanto, los diuréticos deben ser en la mañana. Y mismo si está internado, diuréticos en la mañana. Máximo por vía endovenosa se debe dar hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque hasta las 10 de la noche ya va a eliminar, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta todo aquello, jóvenes, y de preferencia siempre en las mañanas, siempre. Por eso decimos una vez por día, porque tiene que ser de preferencia una sola toma en la mañana. O si ustedes quieren fraccionarla, se va a fraccionar a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 7 de la mañana, a las 3, a las 8 o a las 4, máximo, nada más. O si tienen que dar cada 4 horas, por ejemplo, si el paciente, póngale cada 4 horas, le van a indicar, bueno, ¿cómo le voy a dar? En la mañana, a media mañana y en la tarde, punto para de contar, no le puedo dar más. No le puedo dar más, jóvenes. Se puede, pero no se debe. Doctora, perdón que le interrumpa, pero ya es las 5 y tenemos otra clase. Bueno, pues, señorita, ¿qué vamos a hacer si es las 5? Entonces nos quedamos en los diuréticos ahorradores de potasio. Por favor, me hacen recuerdo a la próxima clase. Que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Hasta la próxima semana.